Bajo el Vaticano existe una tumba que no debería estar ahí. No pertenece a ningún santo, ni a ningún papa, sino a algo mucho más antiguo. Algo que, según documentos filtrados, no está muerto, está encerrado. Y lo más inquietante es que alguien intentó liberarlo. Todo comenzó en 1940. Bajo órdenes directas del Vaticano, se iniciaron excavaciones secretas bajo la Basílica de San Pedro. Oficialmente buscaban la tumba del apóstol Pedro. Pero lo que encontraron fue mucho más grande. Una necrópolis completa, una ciudad de los muertos, oculta durante siglos. Tumbas imperiales, inscripciones antiguas y señales de que ese lugar ya era sagrado mucho antes del cristianismo. Pero entre todas esas tumbas había una que no encajaba. Pero hay algo que casi nadie menciona. Estas excavaciones no fueron anunciadas públicamente. Se realizaron en secreto, durante años, sin acceso para el mundo exterior. ¿Por qué tanto secretismo si solo buscaban una tumba? Algunos historiadores creen que el Vaticano ya sabía que iba a encontrar algo y no quería que nadie más lo viera. Los arqueólogos la identificaron rápidamente. En los mapas oficiales aparece con otro nombre, pero la inscripción original decía algo muy distinto. Lucifer. Sí, Lucifer. Los expertos intentaron explicarlo. Decían que era un nombre común en la antigua Roma. Portador de luz. Nada fuera de lo normal, pero había un problema. La tumba no era como las demás. No era rectangular. No seguía ningún patrón romano. Era circular, tallada directamente en la roca y sellada con una estructura metálica que no correspondía a ninguna tecnología de la época. Como si no estuviera hecha para enterrar algo, sino para contenerlo. Ese nombre no era lo más inquietante. Lo realmente perturbador era su ubicación. No estaba junto a otras tumbas importantes. Estaba aislada, como si incluso en la muerte hubieran querido mantenerla separada, lejos, encerrada, olvidada. Para entender lo que realmente encontraron, hay que mirar en otro lugar, los archivos secretos del Vaticano. Kilómetros de documentos, acumulados durante siglos. Acceso limitado, información clasificada y una sección de la que casi nadie habla, conocida como las herejías máximas, documentos tan peligrosos que solo unos pocos pueden leerlos. Dentro de esa sección existe un manuscrito, siglo VI. Su nombre, Ángel Subterráneo. Los materiales utilizados en esa estructura no coincidían con nada de la época, ni romanos, ni medievales. Era como si alguien hubiera modificado esa tumba siglos después, con un único propósito: asegurarse de que nunca pudiera abrirse. Ese manuscrito describe algo inquietante. Un ser encerrado bajo tierra, un ángel de luz, corrompido, con alas enormes y ojos como brasas encendidas. Pero lo más perturbador no era su apariencia, era que seguía vivo, consciente, esperando. Según antiguos textos apócrifos, como el libro de Enoc, algunos ángeles fueron castigados, encadenados, por compartir conocimiento prohibido con la humanidad, no por maldad, sino por compasión, y fueron condenados a permanecer encerrados hasta el fin de los tiempos. Algunos documentos ni siquiera están catalogados, no existen oficialmente, pero han sido mencionados por personas que trabajaron allí. Documentos que hablan de entidades, de rituales y de advertencias que nunca debieron ser escritas. En 2003, algo ocurrió. Un joven archivista, conocido como el Padre Antonio, descubrió referencias cruzadas en esos documentos. Todas apuntaban a una cámara sellada, bajo la basílica. Esa misma noche, decidió buscarla y la encontró.
Una sala circular, oscura, antigua. En el centro, un altar y, sobre él, una máscara de bronce. Pero lo peor estaba en las paredes. Advertencias, en distintos idiomas. Todas decían lo mismo. No despiertes a lo que duerme en la oscuridad. Antonio ignoró las advertencias y levantó la máscara. En ese momento, todo cambió. El aire se volvió pesado. El silencio se rompió. Y algo despertó. No todos los ángeles eran lo que creemos. Algunos fueron castigados, no por destruir, sino por ayudar, por enseñar demasiado, por acercarse demasiado a la humanidad. Y por eso fueron encerrados, no destruidos, encerrados. Esa misma noche, las luces del Vaticano fallaron durante 7 minutos. Un pequeño terremoto sacudió la zona y algunos guardias afirmaron escuchar voces provenientes de las criptas. A la mañana siguiente, Antonio fue encontrado inconsciente, con quemaduras extrañas en las manos y la máscara hecha pedazos. Nunca volvió a aparecer en público. La zona fue sellada, los documentos reclasificados y el Vaticano nunca volvió a hablar del tema. Pero desde entonces han aparecido reportes, luces extrañas, figuras que no deberían estar ahí. Y si todo esto es real, significa que bajo el Vaticano no hay una tumba, hay una prisión. Y la pregunta no es qué había dentro, sino si sigue ahí o si ya salió. Antonio no estaba preparado para lo que iban a encontrar. Cada paso hacía que el aire fuera más pesado, más denso, como si algo estuviera observándolo, esperando. Desde hacía siglos. Cuando la luz apareció, no fue violenta, fue silenciosa, lenta, como si algo estuviera despertando después de un sueño eterno. Y en ese momento, Antonio entendió algo. Eso nunca debió ser encontrado. Y si todo esto es cierto, entonces hay algo que casi nadie se está planteando. Quizá no construyeron el Vaticano solo para honrar algo sagrado, sino para vigilarlo, para asegurarse de que lo que hay debajo nunca vuelva a salir. Porque si una sola de estas entidades fue real y fue liberada, entonces la pregunta ya no es qué ocurrió en el pasado, sino qué está ocurriendo ahora mismo. Y lo más inquietante de todo es que puede que no estemos preparados para descubrir la verdad. Si te gustan este tipo de historias, sígueme, porque lo que viene es aún más perturbador.